Enteramos de que parte del dinero que tendría que haber ido destinado a la reconstrucción se ha utilizado en otras cosas, en esto que llamamos corrupción, abuso, negligencia. ¿Cómo le ponemos? Sandra Romandía, directora editorial de La Silla Rota, bienvenida como todos los martes. Sandra, buenos días. Hola, buenos días Azucena, buenos días Jaime. Pues ya tiene tantos nombres y tantas maneras de irse el dinero, de desaparecer, de no transferirse o de no usarse en lo que se tiene que usar, que pues puede ser corrupción, conflicto de interés, tráfico de influencias y bueno, todo esto que hemos estado viendo en los últimos años. En este caso, en La Silla Rota, hicimos un trabajo muy exhaustivo durante 3 meses, un poco más quizá, en alianza con el Huffington Post, de la mano de los reporteros Oscar Valderas y Paris Salazar. ¿Qué hicimos? Lo que nosotros hicimos esta vez fue revisar qué es lo que había en las cuentas que está reportando la Comisión para la Reconstrucción en cuanto al presupuesto que ya se ha transferido o ejercido desde que ocurrió el sismo de septiembre del año pasado. Como todos sabemos, pues se creó esta comisión para vigilar los fondos, para que se decidiera cómo iban a ser utilizados. Esta comisión cuenta con cerca de 9,000 millones de pesos y bueno, lo que nosotros encontramos es que entre los gastos del Fondo de Emergencia y de Reconstrucción hay casos que llaman mucho la atención, como por ejemplo 16 millones de pesos, Azucena, encontramos que fueron transferidos a estabilizar un talud de un fraccionamiento que fue construido en Santa Fe. ¿Cuál es la particularidad? Sandra, vamos a ver los apoyos, por favor, para que nos vaya especificando Sandra Romandía cuáles son estas fugas que encontraron. Aquí la tenemos. En algo que no tiene pies ni cabeza. 16 millones de pesos a un talud en Santa Fe que ya había sido reparado, o sea, lo repararon doble. Así es, nosotros le dimos seguimiento al dinero que se había transferido. Ya el gobierno capitalino había enviado 90 millones de pesos a Azucena, Jaime, para que este talud donde está construido este fraccionamiento Vista del Campo en Santa Fe fuera reparado. Había sido reparado durante varias ocasiones y después del sismo, con rapidez a los días, se destinan otros 16 millones de pesos para su reparación. Cabe aclarar nada más que este fraccionamiento Vista del Campo pues fue construido y comercializado por funcionarios que trabajaron de cerca con Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno, Simón Newman y Fausto Galván. Eso es algo que encontramos en esta investigación. Y además, porque lo importante es la imagen, ¿no? Lo importante es lo que se vea y no lo que se haga, como ya lo sabemos en el tema político, pues también se aventaron algunos milloncitos. 3 millones, ¿no? Algunos milloncitos para este tema del cambio de imagen y asesoría y tal. ¿Cuánto fue? A ver, veíamos ahí la imagen. Así 3 es, millones de así pesos. es. En esta revisión, esta fiscalización que hicimos, encontramos que 3 millones de pesos fueron transferidos también y rápidamente a un gasto por asesoría de imagen para el diseño del logotipo de la reconstrucción. Esto contrasta porque nosotros pudimos ver que justo en las fechas en las que se estaba transfiriendo ese dinero, pues no habían llegado apoyos a los damnificados ni a los campamentos, ni tampoco se había hablado mucho menos de entregar recursos para todas las personas que habían reportado daños. Lo que también encontramos es que esta empresa, a la que se le pagan 3 millones de pesos para un logotipo, para el diseño de imagen de un logotipo, pues en realidad su función o la descripción como tal es que se dedica a asesorías fiscales. O sea, nada que ver. Entre más le revisamos a Azucena, Jaime, más encontramos irregularidades y pues cosas que no nos cuadran simplemente. 350 millones de pesos en inyección de grietas en Tláhuac para lo que no hay contratos, o sea, se lo aventaron así líquido y directo. Así es, nosotros seguimos el caminito del anuncio del recurso de 350 millones de pesos para rellenar grietas por el sismo en Tláhuac. ¿Qué hicimos? Fuimos al lugar, revisamos que en las manzanas que estaban señaladas donde se iban a hacer los trabajos, pues no había absolutamente nada realizado como se había descrito. Pedimos la información por transparencia para ver quién había hecho ese trabajo y nos contestaron que no había contratos y que tampoco había una empresa que hubiera ganado ese contrato o responsable de hacer el trabajo. Entonces, por un lado descubrimos también que se anuncia una inversión y al ir in situ encontramos pues que no hay nada, y al buscar los papeles, tampoco documentalmente, por respuesta oficial del gobierno de la Ciudad de México, no tienen absolutamente nada. Son diferentes casos que pudimos documentar. Obviamente es muchísimo dinero y creo que, bueno, parte de este ejercicio como ciudadanos, como periodistas, pues es ir buscando y poniendo lupa. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Cuánto en total, Sandra, de lo que ustedes han investigado, de lo que ustedes han revisado, cuánto dinero en total no se sabe a ciencia cierta?
dónde quedó o tiene, digamos, algún olor de conflicto de intereses, de tráfico de influencias u otro tipo de irregularidades? ¿Cuánto dinero del Fondo de Reconstrucción? Sí, pues mira, ahorita tenemos documentado cerca de 1,000 millones de pesos, sea por obras que se adjudicaron de manera directa cuando la ley dice que no debe ser así, por contratos que no existen, como en el caso de las grietas, también por el caso de el talud, por ejemplo, que eran reparaciones que ya se habían hecho y pues que carecería de sentido que las volvieran a hacer, ¿no? Volverlas a hacer otra vez después del sismo. Nosotros documentamos más o menos eso, y lo que tenemos ahorita reportado, o lo que ha reportado el gobierno de la Ciudad de México, es que han sido transferidos o ejercidos cerca de 4,000 millones de pesos. Es decir, con lo que nosotros pudimos hacer en estos meses de investigación, encontramos que al menos un 25% presenta anomalías, irregularidades. Las empresas también fuimos al lugar de donde están domiciliadas las empresas, son casas pequeñas en colonias populares, algunas ni siquiera tienen oficinas, encontramos que son oficinas virtuales que están derrumbadas o ser clausuradas por alguna razón. Entonces esos son la serie 25% nada más de los recursos de la reconstrucción, no sabemos ¿en qué bolsa quedaron? Oye, y además, Sandra, Susana, amigos, es importante señalar que la Ciudad de México ha utilizado recursos de su fondo de desastres, que si, hay que tocar madera, que si llega a suceder algo, no tendríamos que atenderlos porque se están utilizando también de esta manera, y de esta manera tan opaca, poco clara y con conflicto de interés. Bueno, pues estamos en el peor de los mundos. Sí, así es, porque pues aparte, como comentamos en el reportaje que ustedes pueden revisar tanto en la página de La Silla Rota como en el Huffington Post, pues también algunos contratos millonarios se fueron a familiares del titular de la reconstrucción, Edgar Tungui, a una empresa que se llama Cali Mayor, por ejemplo, donde trabaja Carlos Tungui. Nosotros lo tenemos documentado, fuimos al lugar, tenemos supongo que ya buscaron la respuesta de Miguel Ángel Mancera y todos los involucrados. Sí, el gobierno de la Ciudad de México lo que nos ha dicho, bueno, en el caso especial de este que les acabo de mencionar, de posible conflicto de interés, dice que posiblemente se trate de un caso de homonimia, pero tenemos las fotos de los personajes juntos y tenemos todas las evidencias con las que respaldamos lo que estamos ¿Y este personaje Tungui qué dice? Él lo que nos dijo es que él no sabía que un familiar suyo trabajaba en la empresa. Pues es que nadie sabe nada. Lo tenemos grabado, sí, lo tenemos en entrevista, lo consignamos en el trabajo que presentamos ayer, hoy, y mañana vamos a presentar una tercera parte. Pues lo vamos a tener, si nos permite, Sandra, gracias por compartirlo. Y bueno, pues ahí está la más clara evidencia de lo que dicen los damnificados: la corrupción. La corrupción mata, la corrupción maltrata y la corrupción lastima, y lo estamos viendo durante el sismo, con la caída de los inmuebles. ¿Dónde está el dinero, los permisos, los esquemas de construcción y de seguimiento? Y lo vimos después del sismo. ¿Dónde está la reconstrucción? ¿Dónde está el apoyo a las víctimas? Pues en las bolsas de los pantalones, de la cartera, de las cuentas de banco de algunos funcionarios. Así es. Gracias, Sandra, y felicidades por su trabajo.